una charla sobre la vida diaria. ¿Te levantas cada día a la misma hora? Sí, siempre me levanto a las 7. ¿También los fines de semana o solo entre semana? Los fines de semana duermo un poco más, ¿Hasta qué hora puedes dormir entonces? a veces hasta las 9 o incluso las 10. ¿Te sientes más descansado entonces? Sí, mucho más relajado que otros días. ¿Estás despierto enseguida o sigues con sueño? Por la mañana casi siempre estoy muy cansado. ¿Hablas mucho o poco por la mañana? Prefiero hablar poco por la mañana. ¿Qué te ayuda a despertarte por la mañana? Una ducha y un café fuerte. ¿Tomas café en casa o fuera? Lo tomo tranquilo en casa. ¿Lo bebes solo o acompañado? La mayoría de veces lo bebo solo. ¿Escuchas música o noticias mientras tanto? Sí, a menudo pongo música suave. ¿Desayunas cada mañana o a veces no? Sí, si no, me da hambre pronto. ¿Comes dulce o salado? Por la mañana prefiero salado. ¿Qué te gusta comer por la mañana? Pan con queso o un huevo. ¿Te gusta cocinar o no tanto? Sí, me gusta cocinar platos simples. ¿Cocinas solo para ti? Sí, casi siempre solo para mí. ¿Qué cocinas después del trabajo? A menudo pasta con verdura o sopa. ¿Cocinas fresco o rápido? Normalmente rápido pero fresco. ¿Pides comida a veces también? Sí, cuando no tengo energía. ¿Cuándo te falta energía? Tras días largos y con estrés. ¿Qué pides entonces con más frecuencia? Casi siempre pizza o comida asiática. ¿Cocinas más el fin de semana? Sí, entonces tengo más tiempo. ¿Cómo vas cada día al trabajo? Por la mañana voy en autobús. ¿Suele ir lleno el autobús? Sí, sobre todo muy temprano. ¿Te molesta eso a veces? Sí, a menudo hay mucho ruido. ¿Qué haces durante el viaje? Escucho música y miro fuera. ¿Piensas en algo entonces? Sí, a menudo en el día. ¿Qué haces después del trabajo? Voy a casa y descanso. ¿Te tumbas un rato? No, me siento en el sofá. ¿Estudias algo por la noche? Sí, estudio español cada día. ¿Estudias mucho tiempo o poco? Normalmente solo 20 minutos. ¿Cómo aprendes palabras nuevas? Escucho diálogos y repito palabras. ¿Apuntas las palabras? Sí, en un pequeño cuaderno. ¿Prefieres estudiar solo? Sí, me va mejor así. ¿Te divierte tu rutina diaria? Sí, casi siempre estoy satisfecho. ¿Quieres cambiar algo? Tal vez tener más calma y tiempo. Una conversación sobre el tiempo. ¿Cómo está el tiempo hoy ahí? Hoy hace frío y está nublado. ¿Es así todo el día? Sí, hasta ahora. ¿Ha llovido también hoy? Sí, esta mañana ha llovido. ¿Fue lluvia fuerte? No, solo lluvia ligera. ¿Te gusta la lluvia o no? No me gusta mucho la lluvia. ¿Por qué no te gusta la lluvia? La lluvia me cansa a veces. Conozco bien esa sensación. Entonces me falta energía. ¿Cómo te sientes con sol? Con sol me siento mejor. ¿Eres más activo entonces? Sí, salgo más fuera. ¿Te gusta pasear? Sí, sobre todo con buen tiempo. ¿Prefieres salir por la mañana o por la tarde? Mejor por la tarde. ¿Hace más calor entonces? Sí, casi siempre hace más calor. ¿Qué temperatura hay hoy? Unos 10 grados. Eso es bastante fresco. Sí, llevo una chaqueta. ¿Llevas también bufanda? Sí, a veces hace viento. ¿El viento te molesta? El viento fuerte me molesta. A mí también.
sobre todo en la cara. Sí, es incómodo. ¿Cómo es el tiempo en invierno? En invierno hace frío y está oscuro. ¿Nieva mucho allí contigo? No solo pocas veces. ¿Te gusta la nieve? Sí, pero solo un poco. ¿Por qué solo un poco? La nieve es bonita pero fría. Lo entiendo bien. Tras unos días ya basta. ¿Cómo es el tiempo en verano? En verano hace mucho calor. ¿Te gusta el calor? No, no me gusta el calor. ¿Por qué no? Yo sudo rápido. Eso es agotador. Sí, sobre todo por la noche. ¿Duermes bien entonces? No, duermo mal. ¿Abres la ventana por la noche? Sí, para tener aire fresco. ¿Ayuda un poco? Sí, a veces sí. ¿Qué estación te gusta más? Me gusta la primavera. ¿Por qué te gusta la primavera? Hay más luz y calor. La naturaleza cambia. Sí, todo se vuelve verde. Eso da buen ánimo. Sí, me siento más positivo. ¿Hablas mucho del tiempo? Sí, casi cada día. Sobre todo con compañeros. Sí, es un tema fácil. El tiempo une a la gente. Sí, todos tienen opinión. ¿Ves el pronóstico cada día? Sí, por la mañana y por la noche. ¿Por qué tan a menudo? Planifico mi día según eso. Por ejemplo, la ropa, Sí, chaqueta o sin chaqueta. paraguas o gafas de sol. Así es. ¿Cómo estará el tiempo mañana? Mañana será soleado. Suena bien. Sí, eso me alegra mucho. Entonces habrá buen ánimo. Sí, ojalá todo el día. Una charla sobre aprendizaje y culturas. ¿Aprendes algo nuevo ahora? Sí, pero no cada día igual. ¿Aprendes español o otra cosa? Sí, estudio español y a veces inglés. ¿Te gustan los idiomas? Sí, pero a menudo cansa. ¿Qué parte te cansa? Recordar palabras nuevas es duro. ¿Prefieres aprender con un libro? No, los libros me cansan rápido. ¿Cómo prefieres estudiar entonces? Escucho charlas y vídeos. ¿Escuchas de forma activa? Sí, casi siempre muy atento. ¿Apuntas palabras nuevas? A veces sí, a veces olvido. ¿Repasas luego las palabras? No siempre, por desgracia. Eso me pasa también. Aprender requiere disciplina. ¿Prefieres estudiar solo o con otros? Solo así estoy tranquilo. ¿Estudias en casa o fuera? Casi siempre en la mesa de casa. ¿Estudias por la mañana o noche? Por la noche, tras el trabajo. ¿Sigues con energía entonces? A veces sí, a veces no. ¿Qué haces si estás cansado? Entonces estudio solo un poco. ¿Encuentras el español difícil? Sí, sobre todo la gramaticirca. ¿Qué parte es difícil? Los tiempos me confunden. ¿Hablas español aún así cada día? Sí, pero con errores. ¿Te dan miedo los errores? Sí, un poco. Los errores son parte del aprendizaje. Sí, lo sé. Te ayuda a hablar para aprender. Sí, hablar ayuda mucho. ¿Con quién hablas español? Con colegas o en la tienda. ¿Te entienden las personas? Casi siempre sí, a veces no. ¿Preguntas entonces de nuevo? Sí, pregunto a menudo. ¿Te interesan otras culturas? Sí, mucho. ¿Qué cultura te fascina? La cultura española me interesa. ¿Qué es diferente a tu país? Todo es más relajado y alegre. ¿Te gusta eso? Sí, aunque a veces es caótico. ¿Y la comida? La comida aquí es muy distinta. ¿En qué es distinta? Hay muchas tapas. ¿Te gustan las tapas? Sí, me encantan.
¿Te gusta comer con amigos? Sí, comer juntos es bonito. ¿Hablan mucho durante la comida? Sí, eso me encanta. ¿Aprendes también tradiciones? Un poco, pero no mucho. ¿Por qué no tanto? Me concentro en el idioma. ¿Tienes una meta de estudio? Sí, hablar fluido sin miedo. Es una buena meta. Sí, seguiré con ello. Una conversación sobre el trabajo. ¿Trabajas hoy o tienes libre? No, hoy por desgracia no tengo libre. ¿Cuándo empieza tu día de trabajo? Mi día de trabajo empieza casi siempre a las 8. ¿Llegas siempre puntual al trabajo? Sí, casi siempre llego puntual. ¿Hoy también llegaste puntual? Sí, hoy incluso llegué un poco antes. ¿Te gusta trabajar temprano? No, trabajar temprano no me gusta mucho. ¿Por qué no te gusta? Por la mañana soy lento y tengo sueño. ¿Qué haces primero en la oficina? Primero reviso correos y mensajes. ¿Tienes muchos correos cada día? Sí, a veces son realmente demasiados. ¿Te estresan los correos? Sí, a menudo me ponen nervioso. ¿Prefieres trabajar solo o en equipo? Me gusta trabajar en equipo. ¿Es siempre fácil para ti? No, a veces hay muchas opiniones. Entonces, ¿hay peleas o discusiones? Discusiones sí, peleas casi nunca. ¿Sabes discutir bien? Sí, pero no me gusta cada día. ¿Qué te molesta de tu trabajo? Me molestan la presión y tantas citas. ¿Tienes citas a menudo? Sí, casi cada 2 días. ¿Son siempre útiles las citas? No, algunas no sirven para nada. ¿Lo dices también abiertamente? No, casi nunca lo digo. ¿Por qué no dices nada? No quiero crear problemas. Lo entiendo muy bien. Muchos compañeros piensan lo mismo. ¿Cómo son tus compañeros en general? La mayoría son amables. ¿Hay también compañeros difíciles? Sí, con algunos es complicado. ¿Cómo tratas con ellos? Quedo tranquilo y cortés. ¿Trabajas en la oficina o en casa? La mayoría del tiempo en la oficina. ¿No te gusta el teletrabajo? No, en casa trabajo peor. ¿Por qué trabajas peor en casa? Me distraigo muy rápido. ¿Con qué te distraes? Con el móvil, la casa y mis ideas. ¿Haces pausas regulares? Sí, las pausas cortas son muy importantes. ¿Qué haces en las pausas? Salgo o tomo un café. ¿Bebes mucho café en el trabajo? Sí, a veces demasiado café. ¿El café ayuda de verdad? Sí, pero solo por poco tiempo. ¿Estás cansado después del trabajo? Sí, por la noche estoy agotado. ¿Piensas en el trabajo por la noche? Por desgracia, sí. Pasa a menudo. ¿Sabes desconectar bien? No, me cuesta desconectar. ¿Qué te ayuda a desconectar? Caminar o escuchar música tranquila. ¿Te gusta tu trabajo en general? Sí, pese al estrés me gusta. ¿Cambiarías de trabajo? No, ahora quiero quedarme. ¿Qué deseas en el trabajo? Menos estrés y más tiempo libre. Eso suena muy comprensible. Sí, muchos lo desean también. Una conversación sobre metas y sueños. ¿Piensas a menudo en tu futuro? Sí, sobre todo por la noche lo pienso. ¿Piensas a corto o a largo plazo? Normalmente pienso en los próximos años. ¿Tienes metas concretas para este año? Sí, quiero vivir más tranquilo. ¿Qué significa vivir más tranquilo para ti? Menos estrés y más tiempo. ¿Cuándo quieres cambiar eso? Poco a poco este año. ¿Tienes metas para el próximo año? Sí, quiero ser más seguro en el trabajo. ¿Significa eso un nuevo trabajo?
No, más bien mejores condiciones. ¿Qué condiciones deseas tener? Tareas claras y horarios fijos. ¿Tienes también metas personales? Sí, quiero vivir más sano. ¿Qué es vivir más sano exactamente? Más ejercicio y mejor comida. ¿Cuándo quieres empezar con eso? El mes próximo, de forma consciente. ¿Tienes metas deportivas? Sí, caminar con regularidad. ¿Cada día o solo a veces? Varias veces por semana me basta. ¿Sueñas con grandes cambios? No, los cambios grandes me dan miedo, ¿Por qué te dan miedo? porque necesito seguridad. ¿Es la seguridad muy importante para ti? Sí, sin seguridad me inquieto. ¿Tienes metas financieras? Sí, quiero ahorrar mejor. ¿Hasta cuándo quieres ahorrar? En los próximos 2 años. ¿Sueñas con viajar? Sí, quiero viajar más. ¿Cuándo quieres viajar? Quizás el próximo verano. ¿Solo o con alguien? Mejor con una persona de confianza. ¿Hay un país soñado? Sí, Italia es un sueño. ¿Por qué Italia? Por la comida, el idioma y el ambiente. ¿Sueñas con un hogar propio? Sí, con un piso tranquilo. ¿Cuándo quieres mudarte? Quizás en 3 años. ¿Ciudad o campo? En las afueras, no en el centro. ¿Tienes metas familiares? Sí, relaciones estables son importantes para mí. ¿Piensas en tener tu propia familia? Sí, pero más adelante. ¿Cuándo es más adelante para ti? Quizás en 5 años. ¿Sueñas con crecer personalmente? Sí, quiero tener más confianza. ¿Cómo quieres lograrlo? Con práctica y paciencia. ¿Tienes metas de estudio? Sí, quiero hablar mejor español. ¿Para cuándo quieres hablar con fluidez? En más o menos un año. ¿Practicas para eso de forma regular? Sí, casi cada día. ¿Crees en tus metas? Sí, pero sin presión. ¿Qué haces ante retrocesos? Hago pausas y sigo adelante. ¿Te rindes rápido? No, rendirme no va conmigo. ¿Qué te motiva a largo plazo? Pequeños éxitos y pasos claros. ¿Tienen sentido los sueños para ti? Sí, me dan dirección. ¿Y las metas dan estructura? Exacto, las metas ayudan cada día. Suena como un buen plan. Sí, paso a paso me basta.